Muy buenas a todos y a todas. Estamos aquí en el cuarto programa de Hay Salida en CoinETV y me vuelve a acompañar Laura Cester desde Barcelona. Hola, Laura. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí estamos otra vez. Vuelvo a recordar que todas las personas que nos escucháis, que os gusta el contenido que hacemos, que en la medida de lo posible os suscribáis, nos dejéis comentarios, interacciones de alguna manera en nuestras diferentes redes sociales, que las dejamos todas en la caja de descripción. Y nada, Laura, cuéntame qué vamos a tratar hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar, tendremos al periodista Eduardo Bayona y trataremos de los negocios del PP aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ya hablaremos más adelante, nos contará mejor quién es Forcén, ya que se dedica y por qué relaciones tiene con el alcalde actual de Zaragoza, Jorge Azcón. Antes pasaremos a nuestro repaso de la actualidad, destacando algunas de las noticias. Pero antes de comenzar, queríamos hacer aquí como un repaso de algunos temas que tenemos abiertos o de gente que ha venido a Salida y hemos compartido, hemos aprendido y conocido su situación laboral. Por un lado están las compañeras de las trabajadoras de limpieza de Huesca que continúan en huelga desde hace 16 días y han abierto una caja de resistencia para que apoyéis en la medida de lo posible, porque están pasando por una situación dura, no se van a rendir, como ya dijeron en el programa anterior. Entonces dejamos por aquí, aparecerá en algún lado de la pantalla el número de la cuenta para que, si podéis aportar vuestro granito de arena para que luchen por un convenio digno, un salario digno y así. Es que mi total admiración hacia ellas. Yo recomiendo a todo el mundo que vaya al programa anterior y que vea la entrevista, son los últimos minutos del Hay Salida 3, donde les hacemos una entrevista y la verdad es que la dignidad y el conciencia de clase al final, ¿no?, que transmiten con su lucha es necesaria para cualquier persona que luche por la dignidad o que se precie, ¿no? Y además estuve viendo que cogieron sus nóminas y empapelaron la Plaza Zaragoza, no lo sé, en Huesca, y estuvieron como poniendo sus nóminas para que todo el mundo viera que era verdad que cobraban mucho menos que el salario mínimo. O sea que además es que están a tope. Bueno, sobre el salario mínimo hablaremos más adelante también. Vale, ¿qué más? Más cositas. Bueno, el Luis Buñuel, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, a miércoles 1 de febrero a las 5 de la tarde sigue resistiendo. Así que animamos a todas y a todos a que acudan a las actividades, a hacer permanencias y a estar más atentos que nunca porque, ahí estamos. No sé. Y por último, los trabajadores de la depuradora de Zaragoza también están en lucha por la negociación de un convenio digno y hay diferentes manifestaciones y concentraciones que también os dejamos por aquí en pantalla, aparecerá un cartel con todas las convocatorias y vamos a ver si vamos a poder tratarlo más adelante. Muy bien, sí. Sí, ¿no? Vale. Pues entonces pasamos a las noticias. ¿Te parece, Guillem? Muy bien. Bueno, la primera va sobre renovables. Las renovables no consolidan empleo en el municipio en el que se instalan. Cuenta 5 días del país. Es que la noticia lo que cuenta aporta una serie de datos y estadísticas que demuestran que las instalaciones de granjas solares y los parques eólicos no han fijado realmente ni población, la población no hablan, pero va de la mano, no han fijado empleo en los municipios donde se han instalado. Esto es teniendo en cuenta un estudio de 3.200 localidades, ¿no? O sea, de municipios donde hay algún tipo de parque eólico o placas solares. Sí que se ha aumentado, o sea, este tipo de instalaciones sí que aumentan el empleo en el momento de la instalación, sobre todo para operarios, pero que tampoco no son siempre del municipio, muchas veces también viene gente de fuera a quedarse en el municipio durante ese tiempo, y luego el empleo que genera, el empleo que genera es un empleo mucho más, digamos, que se puede hacer también desde otros sitios, desde las ciudades, pues temas más de mantenimiento, de gestión, ingeniería, y que incluso no hace falta, no es que sea un técnico por cada parque o por cada granja solar, sino que también puede haber múltiples. Así como también algunos datos. En España la potencia instalada de energía eólica ha aumentado un 262% desde 2006 y la solar se ha multiplicado por más de 150 veces en el mismo periodo. Y se calcula que en 2022 el sector superó los 110.000 puestos de trabajo. Esto es un aspecto, como ya hemos explicado, bastante amplio. Entonces, yo creo que aquí es un poco estos estudios estadísticas demuestran un poco lo que ya se sabía, ¿no? Lo que ya advertían las organizaciones en defensa de los territorios y también la gente de estos municipios, de que realmente no genera una gran cantidad de empleo ni es la solución a la despoblación en el medio rural. ¿No, Guillén?
Las macroinstalaciones de energía renovable son un timo. Yo creo que ya lo dice el enano diabólico de Orihuela del Tremedal, ¿no? Ese ser que dice Gobierno de Aragón, no, Forestalia, no, ¿cómo era? No sé cuál estás diciendo. O sea, un enano. El enano es Federico Jiménez Los Santos. Ah, vale. Gobierno de Aragón, forestal y corrupción, que siempre lo dice. Bueno, la cuestión es que tenemos pendiente una tertulia sobre renovables, ¿no? Pero no deja de ser curioso que ha tenido que ser el diario El País, que es el que pertenece 5 días, el que venga a decir esto para que algunos se lo crean, que cuando eran las plataformas ciudadanas en defensa de los paisajes las que decían que eso era un timo, que era una especulación y que realmente no sirve para frenar la despoblación, nadie se lo creía, o muy poca gente se lo creía, precisamente porque hay mucha gente llevándoselo crudo con esta especulación, porque al final es una burbuja que se está creando en el medio rural y fuera del medio rural para hacerse ricos a costa del paisaje y del territorio. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar este tema más en profundidad con la gente más implicada, pero creo que hay algo clave, ¿no? Y es que al final estamos hablando de que vivimos en un proceso en el cual se está tratando al mundo rural como un territorio basurero, en el que tirar toda la excrecencia, todo lo que en otros sitios no se podría poner porque la gente se levantaría, pero como hay poca gente, entonces va a haber mucha menos conflictividad social, se van a quejar menos, además están necesitados, pobrecicos ellos que están necesitados, y te puedes cargar el paisaje y puedes hacerle lo que quieras sin que se quejen porque encima les das trabajo, ¿no? Pues es que encima ni siquiera les das trabajo. Habrá 4 que se las llevarán crudas, ¿no? Que se van a llevar las perras, pero en la práctica eso no sirve para nada. Y al final, pues es lo que hay. Es una burbuja, como las ha habido tantas, es un expolio de recursos y sobre todo es un destrozo para el paisaje, para el medio ambiente, para la fauna, que es lo que son los molinos, que son picadoras de carne de pájaros. Y al final eso no tiene ningún futuro y esperemos que se consiga parar, aunque tiene mala pinta, la verdad. La verdad que sí, pero bueno, además yo también quiero como añadir que con todo este tema de las energías renovables, también yo creo que hay como una especie o lo que siento yo, de chantaje hacia esas poblaciones donde se quieren instaurar, porque es como, claro, ¿cómo vas a estar en contra de las energías renovables? ¿No? En plan, el medio ambiente, el mundo se muere. Es como, bueno, primero, igual no son tan verdes, ¿no? Como dicen ser, porque habría que hacer un estudio, pues ya has dicho tú, ¿no? De cómo afectan al suelo, al paisaje, a la fauna, a las personas que están al lado de estas macroinstalaciones, pero también cómo se transportan hacia ahí, qué materiales se necesitan para construirlos, de dónde van a salir. Bueno, no es tan verde todo, ¿no? O sea, no lo es. No solo todo lo que reluce y que luego bueno, yo no soy experta, no tengo ni idea, sí que he leído en algunos diferentes sitios que aunque fuésemos toda la energía renovable del mundo, del mundo no lo sé, pero que no se puede suplir la energía que estamos gastando ahora únicamente con renovables. Quizá también es un problema de modelo, de cómo producimos, distribuimos, consumimos, que va mucho más allá de si hay 5 molinos o si hay 6 molinos, ¿no? Que es una cosa ya mucho más sistemática de que si no cambiamos el modelo de producción capitalista, difícilmente vamos a poder salvar el planeta por muchas placas solares que pongamos. Al final, como has dicho tú, es algo para que se sigan llenando los bolsillos los mismos de siempre, que se hacían ricos antes con el petróleo y el carbón, y ahora se harán ricos con el sol y el viento. Exactamente, lo que ha pasado es que ha cambiado un modelo, o se está impulsando un modelo industrial diferente para que se llenen los bolsillos, como decías, pero en la práctica es imposible cambiar todas las energías que estamos consumiendo, porque a ver quién es el listo que va a electrificar los buques que se encargan de traer las mercancías que consumimos aquí desde Asia, ¿no? Eso es inviable. Bueno, decir que el comercio mundial está globalizado y casi todo se hace con combustibles fósiles que a día de hoy tecnológicamente no son electrificables. Y por tanto, yo creo que ya el ecologismo más consciente o más avanzado ya ha dejado de lado este tipo de elementos, y a quienes están defendiendo este tipo de modelos de macroparques eólicos son, pues eso, el gobierno por un lado, que tiene lo suyo, y las grandes empresas, que son las más interesadas, bueno, y los pequeños propietarios, los forestalios, ¿no? La cuestión es que también creo que hay que dejar claro que en la aprobación del último decreto anticrisis en el Parlamento se metió, en el Parlamento de España, quiero decir, se metió como una enmienda
O sea, estamos hablando del decreto anticrisis. Como una enmienda se metió la eliminación o la sustitución de los requerimientos de impacto ambiental para estos macroparques eólicos solares. Es decir, que básicamente el gobierno más progresista de la historia, con apoyo de casi todos los partidos de izquierdas, porque creo que fue básicamente Teruel Existe el que votó en contra, metieron una enmienda que no tenía nada que ver con el resto del decreto para que las grandes empresas pudiesen hacer grandes proyectos sin el requerimiento que había hasta ahora de impacto ambiental para esos proyectos. Es decir, que si tú te quieres colocar una placa solar en tu casa, tienes que hacer una declaración de impacto ambiental con unos determinados requisitos, pero si quieres poner 800, no vas a tener tantos problemas. Bueno, pues estamos apañados. Sí. Pasamos a siguiente noticia, y es que creo que fue ayer o antes de ayer, salió en Cataluña, Dani, el segundo topo del Estado por espiar el activismo. Bueno, esta es una traducción en catalán del titular que llevaba La Directa, que destapó que había en menos de un año, espera, que me estoy haciendo un lío yo ahora aquí, entre el catalán y el castellano me cuesta cambiar. Bueno, al grano. La Directa destapó esta semana un segundo infiltrado en el movimiento y espacios más libertarios de aquí de Barcelona, que pertenecía a la Policía Nacional y lleva más de 3 años infiltrado, ¿no?, en las diferentes asambleas, colectivos, etc. Esto se relaciona con que en junio del 2022 salió otro infiltrado que había estado más en espacios y colectivos más relacionados con la izquierda independentista y también con los sindicatos de vivienda de Barcelona. Bueno, aquí una cosa diferente entre uno y otros, porque compartían apellidos, que fueron también un poco cutres, que ya podían haberse buscado otros apellidos, y los dos también eran de Mallorca. No sé si también, en algún futuro habría la idea de que iban a ser hermanos, no lo sé, pero me parece bastante cutre no pensar dos apellidos diferentes. Pero bueno, la diferencia entre estos dos es que este primero también mantuvo relaciones sexoafectivas con 8 mujeres, con algunas de ellas relaciones más estables, las cuales también 5 de ellas han puesto una denuncia por abusos sexuales contra el policía infiltrado y le acusan también de delitos contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Y bueno, qué decir, ¿no? O sea, yo creo que aquí no es el tema del policía infiltrado no es, o de los policías infiltrados, etcétera, de las fuerzas y seguridad del Estado, no es que sean unas manzanas podridas, o es que haya una comisaría muy malísima que haya decidido hacer esto porque se piensa que nosotros nos comemos a bebés y van a descubrirlos, sino que es el funcionamiento normal de un Estado burgués que necesita reprimir y controlar por la vía que sea, ya sea por la vía judicial, legislativa o en este caso por acciones que se salen de la legalidad, porque recordemos que no es legal este tipo de infiltraciones, para controlar todo tipo de movimiento o de colectivo que esté organizado y que pueda poner en peligro de alguna manera u otra el status quo. Y esto no ha pasado solo aquí, en Cataluña también, ha habido infiltraciones en multitud de organizaciones y de colectivos, incluso mucho más organizados, mucho más clandestinos, en organizaciones terroristas, etcétera. No es algo que sea excepcional ni una cosa única, ¿no? Que algo como tenía que tenerlo en cuenta de que es el Estado. Que aquí yo creo que la clave con el tema del policía infiltrado, obviamente tampoco es caer en la paranoia, nada, sino es hacer una autocrítica y ver cómo podemos mejorar la organización, reforzarla y también los protocolos de seguridad para que en la medida de lo posible pase lo menos posible o que si pasa se detecte lo antes posible también. Pues sí, yo me sumo a tus palabras. La verdad es que dos planos, ¿no? O sea, por un lado hay que denunciarlo políticamente, ¿no? Pues igual que se denuncia cualquier otro caso de represión, pues esto también hay que denunciarlo. Creo que La Directa ha hecho un muy buen trabajo de investigación y de sacarlo a la luz, además como se debe hacer, pero tenemos que tratarlo como un caso más de represión, ¿no? En este caso no ha llegado a fructificar en una persecución concreta, pero porque se le ha encontrado, si no vas a ver en qué hubiera podido llegar, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podemos esperar de un Estado que no es democrático, como es el Estado español, como es el régimen del Reino de España,
que al final pues es el mismo Estado que hizo los GAL, es el mismo Estado que ahora está encarcelando a Pablo Hasél, que está persiguiendo a los 6 de Zaragoza, o sea, que tenemos una lista enorme de persecuciones. Pues ese mismo Estado lo normal es que se salte su propia legalidad porque sabe que le sale totalmente impune, porque sabe que su policía, sus cuerpos de seguridad y de represión y su sistema judicial les amparan en hacer lo que les dé la gana. Muchas veces a mí hasta me queda la sensación de que lo hacen casi por entrenamiento, porque dices, ¿qué interés real podían tener, qué tipo de información podían tener de este tipo de grupos, ¿no? de Barcelona, que no pudiesen tener a través de los móviles o a través de redes sociales con las brigadas de información que tienen? Es que parece que lo hagan así, casi como juego, como entrenamiento para su propia gente, ¿no? Creo que ahí hay un elemento perverso en la forma de la represión, que de alguna manera se nos escapa, ¿no? Entonces, por un lado, esa denuncia política, ¿no? del elemento antidemocrático que tiene el régimen y de que no podemos esperar nada mejor de él. Y por otro lado, lo que comentabas, ¿no? La autocrítica necesaria que tiene que hacerse la izquierda, ¿no? Vale, sabemos que el Estado hace esto, sabemos que eso tiene unos mecanismos de represión totalmente antidemocráticos, pero nosotros tenemos que contar con ello y tenemos que, de alguna manera, entender o buscar la manera de limitarlo. Aunque es verdad que esto pasa en todos los lados, los estados en guerra se espían entre sí y cuando están en guerra también se espían, pero tenemos que buscar la manera de limitarlo y no ser tan transparentes de alguna manera, o por lo menos tener unas redes de seguridad que nos permitan tener una militancia un poco más segura. Esa yo creo que es la clave de todos estos elementos. Una autocrítica que probablemente tenemos que hacer más de cara adentro, no ponérselo tan fácil, y de cara afuera lo importante es que se sepa que el Estado se salta sus propias normas, como ha hecho siempre, para perseguir a la disidencia política. Totalmente, y añadir un poco lo que comentabas antes, ¿no? Esa necesidad de por qué hacerlo de tal manera cuando habría otras maneras también para tener controlados quién es quién. Aparte, supongo que para hacer un mapeo, porque la mayoría de estos colectivos son abiertos, muestran su actividad pública en las redes sociales, o sea, sí, nada que esconder en un sindicato de viviendas que va a parar desahucios para que sus vecinos no se queden en la calle, o sea, todo el mundo está invitado a que esté en la puerta de ese portal el día que sea, por ejemplo. Pero yo lo que creo también es jugar con el miedo y con la paranoia, ¿no? No sé si va a ese punto, pero también hacer desconfiar de tu compañero, creer como que están en todas partes y que hagas lo que hagas, ahí van a estar, y que el Estado es ese ojo panóptico, ¿no? Que está en todos lados, y ni los lugares más íntimos, como en este caso que pasa con las mujeres, que podrían ser sus habitaciones, su cama, o ser compartir el sexo, ¿no? No estás ni seguro allí porque tu compañero quizás puede ser un policía infiltrado. Entonces, bueno, yo aquí también quiero mandar todo el apoyo a todos los colectivos y asociaciones que han estado afectadas por este caso, en especial a las mujeres que han compartido, que han tenido este tipo de relaciones con este tipo, y bueno, y también a dar las gracias a la Directa por este tipo de investigaciones, y también, bueno, animar a que, creo que también habían iniciado como una campaña para un poco conseguir los fondos que se habían gastado en esta investigación. Creo que está yendo bastante bien, pero bueno, también animo a que les echéis un ojo por si podéis, si queréis ayudar, porque están haciendo un trabajo bastante bueno en estos casos. Y también es sintomático que esto no llegue al mainstream de las noticias. Es decir, yo no he visto que ningún medio generalista potente, o sea, de la prensa burguesa, lo haya sacado. Sé que pues Miquel Ramos en Público y todo esto, pero no parece que, siendo algo tan grave, esté traduciéndose en el escándalo que debería ser. Y eso yo creo que también es sintomático, porque nos dice mucho acerca de cómo son los sectores, en este caso más progresistas, que tendrían capacidad para colocarlo en la agenda, y no lo hacen. Y no lo hacen porque aquí está Marlaska de por medio y está pues el gobierno, que al final es quien ampara y no investiga este tipo de elementos. Exacto. Bueno, seguimos. Nos vamos a Algeciras, donde el pasado miércoles 25 de enero un yihadista irrumpió en una iglesia de Algeciras con un machete y mató a un sacristán e hirió a 4 personas. Bueno, desde el primer momento la Audiencia Nacional está investigando el suceso como un presunto ataque terrorista y se cree que fue un lobo solitario que actuó por su propia cuenta. Más allá del caso, aquí un poco lo que queremos destacar es que pues, Vox no ha perdido su oportunidad para escupir su racismo, y bueno, pidiéndole a la Iglesia no caer en la demagogia, criminalizando al colectivo migrante
diciéndoles que unos abrían las puertas, otros los financian y el pueblo lo sufre. Bueno, al final es Vox siendo Vox, llamando la atención, diciendo la burrada más grande para salir, pues para tener más visibilización en redes sociales, en medios de comunicación y normalizar este discurso de odio contra pues, la población migrante, que es una de las poblaciones más vulnerabilizadas en nuestro país por la ley de extranjería, por empleos precarios, por prejuicios, racismo, etcétera. Mira, si no lo hubieran, si Vox y los fascistas no hubieran intentado politizar esto criminalizando a la inmigración, todos condenaríamos lo sucedido, entenderíamos que es obra pues, de un perturbado o alguien radicalizado por X circunstancias y se quedaría ahí, no habría mayor problema. Pero como alguien quiere traducir esto en un problema colectivo frente a un colectivo concreto, dentro de un contexto de cada vez mayor polarización política frente a Marruecos, pues evidentemente los términos del debate son otros. Esa es la cuestión, ¿no? Porque al final no deja de haber oportunistas, que pueden ser más de derechas o menos de derechas, pero oportunistas que están hablando de la inmigración como un problema relacionado con esto. Pero evidentemente esto no es un problema de la inmigración, porque inmigrantes hay muchos y esto es algo totalmente puntual. Esa es la cuestión. Entonces, claro, todos los oportunistas que intentan, también desde la izquierda, hablar de control de la inmigración perdón, en relación a un atentado terrorista, claro, están cayendo en el juego de la extrema derecha y están haciendo un tipo de vinculaciones que son el que le interesa al poder, en concreto al poder de la pequeña y la mediana burguesía, los capitales nacionales que están siempre contra el globalismo y todas estas tonterías y que dicen verdaderas tonterías acerca de la inmigración. Yo creo que podemos hablar claramente de que gente como Roberto Vaquero y del Frente Obrero están aprovechando esta circunstancia para soltar argumentos que saben que funcionan porque han funcionado en otros países, pero que en el fondo no son políticas, o sea, no son propuestas ni son análisis que son de izquierda, sino que son de derechas. Muchas veces los mascaran en una retórica obrerista de decir, es que la inmigración hace que bajen los salarios de la clase trabajadora local. Bien, pero esto es mentira. El marxismo lo que dice es que la inmigración no es ni buena ni mala de por sí, simplemente el capital tiene sus propios flujos, tiene sus propias circunstancias y no hay que diferenciar entre una clase obrera migrante y una clase obrera nativa. Esa es la idea. Entonces, ¿que bajan los salarios porque vengan inmigrantes? Bueno, esto es cierto de manera puntual porque los salarios, como sabemos, dependen del mercado en su conjunto y hoy estamos y existe un mercado a nivel global. Por mucho que tú evitaras que viniesen inmigrantes, los salarios seguirían siendo bajos porque estás compitiendo con los trabajadores de otros países en la otra punta del mundo, que eso es precisamente lo que hace el capitalismo y eso no lo puedes parar simplemente diciendo no al globalismo, porque eso no funciona así. Entonces, se están diciendo muchas cosas que son mentira y creo que es labor de las organizaciones o de las personas con cierto pensamiento crítico el no caer en ese tipo de demagogias que verdaderamente forman parte de la estrategia de la derecha, que pueden tener su elemento efectista en algún momento puntual, pero que en la práctica no funciona. Y luego ya cuando lo mezclas con elementos culturales como la cultura, que no se integran, esto ya son elementos etnicistas de los nacionalistas que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, y también que simplemente un apunte muy rápido, qué decir de un partido, de un colectivo que se hace llamar comunista o obrero o lo que sea, que quiere cerrar las fronteras a trabajadores de otros países que únicamente están buscando mejorar su vida o huir de la miseria que países del centro imperialista o de Occidente han provocado, ¿no? O sea, bueno, cerramos las fronteras para los trabajadores, pero si queremos nosotros exportar pues, nuestros capitales o nuestras empresas, pues en eso las abrimos, ¿no? Claro, ellos pues te dirán, no, es que nosotros no queremos ni una cosa ni la otra. Y bueno, sí, pero es que la realidad no es esa. La realidad es que tú vives en un contexto en el cual tu país forma parte de un bloque imperialista que es el que produce esa circunstancia, como tú dices. Entonces, no puedes desligar una circunstancia de la otra. Y esto ha pasado siempre. Siempre han migrado los obreros del campo a la ciudad, de un país a otro, y no hay ningún problema. Simplemente el problema lo está generando las personas que quieren sacar un rédito político de esto. Y cuando hablan de la inmigración relacionada con la delincuencia,
lo añaden o lo vinculan a un elemento cultural, pero esto es falso, esto es propio del análisis nacionalista que no tiene nada que ver con el análisis marxista o revolucionario. La delincuencia está relacionada no a elementos culturales, sino a elementos económicos, en concreto la pobreza. Y eso es así en Francia, eso es así en el Estado español y eso es así en todos los países del mundo. Entonces, claro, cuando se usa la demagogia barata para intentar ser el más malote del lugar, al final haces el ridículo, porque no se sostiene desde ningún punto de vista. Entonces, yo creo que tampoco es una cosa que nosotros tengamos que ponernos a debatir, porque tampoco vamos a tener nunca la capacidad de decidir si abrimos o cerramos las fronteras, porque no es un debate real para los movimientos populares, porque jamás vamos a tener que tomar esas decisiones. Y quien crea que tiene que ganar adeptos en base a ese tipo de elementos, en el fondo está haciendo una política socialdemócrata, está diciendo, vótame a mí, que yo te lo voy a solucionar, en este caso, de la misma manera que te lo diría cualquier otro partido. Exacto, que más valdría que se preocuparan más por la violencia que ahora mismo que ejerce el Estado español contra un montón de civiles desarmados que intentan cruzar las fronteras, sea por tierra o por mar, que sobre casos concretos o sobre si la vamos a cerrar, la vamos a abrir, que al final, como bien tú explicas, no tiene ningún tipo de recorrido. Entonces, bueno, pasamos ya de siguiente noticia. Seguimos. Bueno, en libertad con cargos, cuenta la info, Javier Pérez Santana por agresión sexual en la fiesta de los premios Feroz en Zaragoza. Bueno, parece ser que hubo varias denuncias de un hombre y una mujer y luego han salido algunas personalidades, como por ejemplo Bob Pop en la SER, creo que era Bob Pop, no, Bob Pop, no sé cómo. No me acuerdo. No, bueno, en la SER diciendo que él también vivió estas agresiones, ¿no? También fue acosado por este mismo hombre. Y bueno, ya verdad que simplemente aquí comentar que, bueno, a todo el apoyo a las denunciantes, ¿no? A las personas que han denunciado, a las personas agredidas. Y ya, pues es que es muy triste y creo que cada vez menos y menos mal lo naturalizado, ¿no? Que están ciertos tipos de actitudes y de comportamientos en según qué ámbitos y lo poco que han salido a la luz y, bueno, es una noticia que poco a poco pues la gente se está atreviendo a decirlo, a mostrarlo y a tomar las cartas en el asunto. Pues sí, por un lado en el faranduleo estas cosas siempre se han llevado, por desgracia. Es una buena noticia que ahora se denuncie, pero a mí me sorprendió sobre todo que los medios sacaran primero el nombre de la actriz antes que el del agresor. Porque al final Sí. creo que de hecho fueron los propios usuarios los que sacaron el nombre del agresor y luego eso se fue moviendo. Pero ya nos dice un poco cómo funcionan estas cosas, ¿no? Que siempre la carnaza va hacia la víctima y nunca hacia el agresor. Exacto, totalmente. Y bueno, ya para terminar, hoy justo, se está grabando este programa, miércoles día 1, el Gobierno ha acordado con los sindicatos subir el salario mínimo un 8% hasta los 1.080 euros mensuales. El incremento se acerca así al salario mínimo interprofesional, se acerca al 60% del sueldo medio en España, como había prometido el Gobierno. Y la patronal, pues como no, pues ha rechazado el pacto y no se ha presentado a la reunión para negociar. Y bueno, ya aquí la pregunta que me hago es si la subida del salario mínimo realmente tiene un efecto en la vida de los trabajadores, ya no solo teniendo en cuenta la inflación, que bueno, sí ha subido 80 euros más, que está bien, que supongo que a mucha gente eso será un alivio, ¿no? Y no nos vamos a negar que siempre es mejor que te den a que te quiten, pero tal y como están los precios, realmente el salario real de los trabajadores ha bajado y yo creo que ya no es simplemente el salario, que es algo también simbólico, sino también que tenemos que hablar, pues, cuántas horas se hacen extras sin cotizar, cuántas personas hay como falsos autónomos, cuántas personas tienen un contrato que está por debajo de su categoría y por lo tanto están cobrando menos. O el caso de las limpiadoras de Huesca, ¿no? Que comentábamos al principio, que por mucho que el salario mínimo ahora vaya a estar a 1.080 euros, ellas siguen con el salario mínimo de hace, no sé, 4 o 5 años porque el convenio no se ha actualizado. Eso es lo que iba a decir. O sea, tenemos casos para dar y vender al final de luchas de trabajadores que bien, está bien que el gobierno apruebe cosas, pero una cosa es aprobar y otra cosa es aplicar. Y en la aplicación, al final lo que importa es la lucha y la correlación de fuerzas que hay entre los trabajadores y la patronal. Entonces, bueno, está muy bien que se suba el salario mínimo, pero que se aplique depende de otros factores, no solo depende de lo que aplique el gobierno, sino que seamos capaces de imponerlo mediante la organización de la clase trabajadora, porque si no, eso no se lleva a práctica, ni siquiera las reformas mínimas que se aprueban.
Sí, al final también es una medida electoralista, ¿no? Porque se acercan las elecciones en mayo y luego las próximas, las generales, más adelante. Y bueno, para mostrar que la vía institucional funciona, que es la institución, ¿no? La socialdemocracia, la que media entre los trabajadores y la patronal y los empresarios y la que consigue estos avances, pero realmente, como has dicho tú, los avances reales que se ven, que la gente los vive y los disfruta, son los que se consiguen a través de la organización y de la fuerza negociadora de todos los trabajadores. Así es. Pues si quieres, terminamos ya con el apartado de noticias y pasamos ya con los invitados. Vale, adelante. Con el invitado. El invitado, exacto. Bueno, pues ya estamos aquí con el periodista Eduardo Bayona, que es periodista en público, publica también en El Diario, en Arainfo, colaboras con Aragón Radio, Aragón Televisión, bienvenido. Bien hallados y encantado de estar con vosotros aquí en Coiné Televisión. Muchas gracias. Y con él vamos a hablar de los negocios del PP en Aragón, ¿no? Más o menos lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que hay publicado, lo que no hay publicado. Y vamos a hacer un repaso. Entonces, Laura, si quieres comenzar. Bueno, sí, el pasado 25 de enero Arainfo publicaba la siguiente noticia. El Ayuntamiento de Zaragoza investigará los negocios de Forcen en una comisión especial que comenzará en marzo. ¿Para qué? Para conocer lo ocurrido con los negocios de Forcen, un empresario cercano al alcalde Jorge Azcón, quien se llevó la adjudicación de 7 kioscos en zonas emblemáticas de Zaragoza. En concreto, 5 de los 6 kioscos del Parque Grande. Bueno, yo la primera pregunta que quiero preguntar es ¿por qué se inicia esta investigación? ¿Qué hay que inicie esta investigación? ¿Qué hay en qué tienen estas adjudicaciones que hagan que el ayuntamiento inicie una investigación? Bueno, esto es una decisión del Pleno, hace ya unos meses, a raíz de conocerse pues las estrechas relaciones de amistad, de compadreo, pues bueno, de salir, de ser amigos de cuadrilla entre este empresario, que en los últimos tiempos pues ha recibido varias adjudicaciones del Ayuntamiento de Zaragoza, y Jorge Azcón, que es el alcalde de Zaragoza, que preside el ayuntamiento en esa coalición de su partido, el Partido Popular, con Ciudadanos, que gestiona el ayuntamiento bajo la tutela de Vox. A raíz de conocerse que unas licencias de obras habían sido tramitadas con una velocidad, pues como poco sorprendente para la gente que conoce el urbanismo de la ciudad y el funcionamiento del ayuntamiento, pues a raíz de eso se presentan una serie de propuestas de resolución que cuentan con el apoyo de las 3 formaciones de la izquierda, Partido Socialista, Zaragoza en Común y Podemos, y a las que finalmente estas cosas que pasan a veces en los ayuntamientos, pues Vox no se opone a algunas de esas propuestas, y eso da lugar a que se tenga que poner en marcha una comisión de investigación para aclarar qué es lo que ocurre, por qué tan afortunado este señor que es amigo del alcalde, o por qué tan amigo del alcalde este señor que es tan afortunado y que también le van los negocios. Eso es lo que pretende esclarecer la comisión de investigación, que se pondrá en marcha en el mes de marzo, a 2 meses, recordemos, de las elecciones municipales y autonómicas. Y entonces, ¿quién sería Forcen? ¿Qué tipo de empresario es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales actividades económicas? A ver, Forcen es un empresario de la construcción, básicamente. Es un constructor, es el principal accionista y propietario de Plaza 14, una de las constructoras de cierta envergadura de la ciudad y de la comunidad, del país, y junto con esa parte de lo que es la construcción, la promoción inmobiliaria en sí, o sea, el construir y vender casas, naves u otro tipo de equipamientos inmuebles. Este señor también se dedica a la explotación de locales de ocio, restauración básicamente y comercio. Algunos los explota, otros los construye y los arrienda, y luego desde hace ya unos años, tiene una participación importante con asiento en el Consejo de Administración en el Real Zaragoza, ¿no? Que no lo olvidemos nunca, que es la empresa que aspira a llevarse en un negocio con el Ayuntamiento de Zaragoza el negocio, la contrata de mayor volumen de la que se ha hablado en la historia de la ciudad, ¿no? Esos 140 millones que pueden ser muchos más según los informes y las estimaciones que van funcionando. Ese es un poco el perfil empresarial de Juan Forcen Márquez. Es un señor veterano, lleva muchos años en los negocios, básicamente, insisto, en el sector inmobiliario, sector recreativo, inmobiliario, tanto construcción y promoción como
como arriendo. Y desde unos años a esta parte, pues además de participar en otros negocios puntuales como pueden ser pues la explotación de algún hotel por el Pirineo y de alguna otra cosa de este estilo, insisto, pues con una posición interesante de relevancia en la compañía deportiva Real Zaragoza SAD. Si no me equivoco, su padre, ¿no? Creo que se llamaba Isabel Forcén, fue diputado del PAR y estuvo relacionado con algún caso, algún escándalo que hubo con la construcción de Gran Casa, ¿no, Laura? Sí, pero tampoco, no sé si tú conoces un poquito mejor. De eso hace muchos años, ¿no? Vamos a ver, en los años alegres del urbanismo en Zaragoza, ¿no? Los felices 80, ¿no? Los de Carlos Olchaga en el Ministerio de Economía y Hacienda en España, los años de González Triviño en la ciudad de Zaragoza, y los años pues fueron cambiando allí, ¿verdad? Entre PAR, Partido Popular, Partido Socialista, iban cambiando en el gobierno de Aragón. Eran unos años muy alegres, fueron los del gran desarrollo urbanístico de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de la Plaza del Pilar, estamos hablando del auditorio, estamos hablando de la depuradora, estamos hablando de todo el desarrollo del Actur, ¿no? De algunos de los grandes se habla y se pone como referente la Expo, pero yo no tengo tan claro que la Expo provocara desarrollos inmobiliarios tan amplios y de tanta magnitud como en aquellos otros tiempos. Y efectivamente Isabel Forcén era uno de los constructores que en aquellos tiempos pues iban apareciendo en algunos de esos negocios, en unos con polémicas, en otros sin polémicas, pero bueno, en cualquier caso tiene una hoja policial y judicial completamente limpia. Es decir, que esto también dejémoslo claro, porque a veces confundimos unas cosas con otras, ¿no? Es decir, una cosa es el haber aparecido en negocios que a lo mejor a uno u a otro le han ido mejor o peor, ¿no? Había quien esperaba determinados rendimientos de participar, por ejemplo, como pequeño accionista en temas como la salchicha del Actur, donde está Gran Casa y otros establecimientos ahora mismo, y al final no le fue tan bien, ¿no? Entonces, de eso a otras cosas, pues hay una distancia enorme, ¿no? Pero sí que fue uno de los constructores más activos de la ciudad en aquellos tiempos. No el único ni el mayor, pero sí uno de los que fueron muy activos en aquellos tiempos. Bueno, volviendo un poco ahora al presente, ¿qué otras relaciones hay entre este empresario con el alcalde? Aparte de la que ya hemos comentado de los kioscos del Parque Grande. Bueno, vamos a ver, la relación que desata todas las alarmas y enciende todas las luces, es algo que hace el propio alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, durante la celebración del Vive Latino. Él difunde un vídeo, están viendo a un grupo madrileño llamado Taburete, al que es curioso, ahora le está llevando las cuentas un señor llamado Luis Bárcenas, que tiene relación familiar con el cantante y que gracias a eso ha obtenido el tercer grado penitenciario, ¿no? Bueno, pues ahí estaban viendo a ese grupo, ¿no? El señor Azcón con una serie de amigos, algo que es totalmente normal y sano y saludable, ¿no? Que un alcalde se vaya un poquito de fiesta y bailotee. Pero claro, en el vídeo que difunde en sus redes sociales se le ve que esa noche de juerga, pues están bailoteando entre otros con Juan Forcén, ¿no? Entonces, claro, la gente hace una relación muy rápida. Uy, ¿qué pasa aquí? Es decir, claro, quien está obteniendo muy buenos contratos, está haciendo negocios interesantes con el Ayuntamiento de Zaragoza, resulta que es compañero de juergar de quien preside el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Amigos y vecinos también. Eso sí, es posible que sean vecinos. Yo ya lo de dar ya dar pistas sobre dónde viven determinadas personas, pues no me parece adecuado, pues porque bueno, en este país han vivido situaciones muy jodidas, hablando en plata con esa información. Entonces quien la necesite, pues que la busque por otro sitio, ¿no? Pero no seré yo quien dé información sobre dónde vive determinada yo no sé dónde vive, pero determinada gente. Entonces, a ver, claro, lo que desata todas las alarmas, y esto es algo normal en una sociedad madura y sana, es el darte cuenta, no sé si es alardear el verbo, ¿no? Pero de que el alcalde de Zaragoza hace público que es amigo y compañero de juergas de alguien que está obteniendo y que tiene en marcha negocios con expectativas de cierta magnitud en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Entonces, a partir de ahí se pone en marcha pues lo que es la maquinaria de la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza, que acaba desembocando en la convocatoria de la comisión de investigación que se va a celebrar a partir del mes de marzo. Claro, lo que yo y un poco, o sea, ¿cómo expresarlo? Más allá de lo que se hace o se deja de hacer,
hay muchas cosas que a la vista pues no se incumple, no hay ningún delito, pero porque es la ley mismo que lo permite, ¿no? No sé si me estoy explicando muy bien lo que quiero expresar, pero hay veces que con este tipo de relaciones que hay a veces entre pues mandatarios y empresarios, constructores, etcétera, se juega siempre muchas veces con el limbo de la legalidad, ¿no? De retorcer la ley al máximo para que estas cosas se puedan hacer y entonces no pasa nada. Bueno, no sé qué opinión tiene respecto a esto, que al final pues es algo que se permite y que a diferencia de lo que... Te voy a dar una palabra que define perfectamente lo que es en el imaginario aragonés y zaragozano eso. Eso se llama agapito. Es decir, esos empresarios del régimen, y en todos los casos también con el fútbol por el medio, ¿no? Es decir, el tema del palco del Bernabéu, el tema de Florentino con José María Aznar, el tema de Enrique Sarasola con Felipe González, es decir, la figura del empresario del régimen es conocida y es vieja, ¿no? Y entonces aquí a lo que estamos asistiendo es un poco al caso de que el azconato, ¿no? Como hubo un marcelinato, un ruidato y un lambanato, ¿no? Pues si el azconato es un régimen, quien aparece como en ese imaginario como empresario del régimen es Juan Forcén, para bien o para mal. Es decir, aquí no estamos hablando de que haya ninguna investigación policial, ni judicial, ni fiscal en marcha, pero claro, lo que nos trae al imaginario de esta ciudad, y más cuando aparece por el medio el balón, o más bien los sillones desde los que se observa el rodar del balón por el césped, pues la palabra es agapito. Es decir, lo que evoca Forcén es un agapito en el ámbito del señor Azcón. Agapito Iglesias, no olvidemos tampoco, absuelto de todo lo que fue acusado, limpio de polvo y paja y dedicándose a sus negocios. Pero estaba claro que durante muchos años en este país, en Aragón, pues agapito pues, rimaba con determinadas palabras que rondaban por la zona del Pinatelli. Lo mismo que Forcén rima con determinadas palabras que circulan ahora por la Plaza del Pilar. Yo creo que más allá de lo legal, ¿no? Porque esto a veces, pues ya sabemos, ¿no? Muchas veces hay elementos que a veces no son legales y luego al tiempo se saben y ya se han pasado, ya han prescrito, ¿no? Que no digo que sea el caso, pero que más allá de lo legal, yo creo que nosotros también, ¿no? Tenemos la labor, y que hacen bien la oposición en Zaragoza, de pedir que se investigue, de desenmascarar, o por lo menos de pedir información acerca de qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Porque decías que al final, pues, tenemos una historia y una tradición en la cual, por el boom urbanista, siempre cuando hay un gobierno del PP, no solo del PP, pero cuando hay un gobierno del PP, siempre hay constructores rondando, ¿no? Por ahí. Entonces, es normal que suene... Cuando hay un gobierno. Un gobierno en general, cuando hay un ¿no? gobierno, hay constructores rondando. Sí, pero es verdad que cuando gobierna el PP existe ese imaginario, ¿no? De que hay constructores que se lo están llevando. Eso depende de la edad. Depende de la edad. Depende de la edad. De que la que te haya tocado vivir, ¿no? Claro, o sea, hay gente que hemos visto constructores al socaire de gobiernos de la UCD, del PSOE y del es una cosa de régimen, y del ¿no? PP en el partido, o sea, a escala de gobierno central y a escala de gobierno autonómico, pues efectivamente, pues de los partidos que han ido pasando por el gobierno o de los gobiernos municipales. Si hay un gobierno, pero esto, claro, esto se debe también al sistema de ejecución de las obras públicas. Las obras públicas son una de las principales partidas, del tipo que sean, me refiero a hidráulicas, de movilidad o de otro tipo, siempre son por adjudicación. Claro. Entonces, es la principal partida del negocio. El gran mantra, y el mantra más divertido del neoliberalismo es esa flagrante contradicción. Es decir, las grandes empresas viven de los estados. Eso es. Pero que solo hay que ir a las cuentas de resultados de los estados y a las cuentas de los resultados de las empresas y a las liquidaciones y a las ejecuciones presupuestarias de los gobiernos. Esa gran partida es el centro del meollo. A partir de ahí lo demás es música celestial y preferencias porque alguien pueda ser más o menos proclive a las propuestas de unos u otros, pero eso está claro, ¿no? Entonces, en las administraciones a cualquier tipo de escala, y ahí bajamos en los pueblos pequeños al albañil cercano al ayuntamiento, pues estamos hablando de una de las grandes partidas que ejecutan empresas privadas, claro, y que por lo tanto estas empresas privadas van a estar cerca de esa bolsa de financiación que se les ofrece para hacer sus negocios. ¿Quieres añadir tú algo, Laura? No, mientras explicabais eso, estaba pensando
bueno, lo que ha explicado, ¿no? Esa contradicción de cómo muchos, los más aférrimos neoliberales, ¿no? Hablan de de que hay que bajar al límite la participación y el poder del Estado, cuando al final son ellos los que viven directamente del Estado, ¿no? Que harían sin las grandes sumas de dinero del Estado y de los contribuyentes, por supuesto. Absolutamente nada. Exacto. Absolutamente nada. Vamos a ver, si la inyección de dinero público, las grandes multinacionales españolas quiebran. Pero es que es así de sencillo. Es decir, ¿por qué? Pues porque no hay nadie que genere ese volumen de negocio. ¿Por qué? Pues porque nadie se hace carreteras, nadie se hace pantanos, nadie se hace autopistas. Es algo tan sencillo como esto. O sea, es decir, estamos hablando de inversiones de una magnitud enorme. Estamos hablando de que la conservación de carreteras en todo el Estado español, estamos hablando de unos 5.000 millones de euros al año. Claro, pero cada pueblo no se conserva su carretera. Claro. Entonces, esas tajadas son las que mantienen esa, ya sin entrar en operaciones como desgraciadas como el Castor y de otro tipo, ¿no? Pero claro, efectivamente es así de sencillo. Pero vamos, que esto está testado, ¿eh? A nivel global hay como un sistema de pirateo, ¿no? Que muchas veces lo llaman como capitalismo de amiguetes, que se le suele decir, pero bueno, que en la práctica es la única manera que de alguna manera tiene ahora el Estado para ejecutar sus inversiones, y que es a través de empresas privadas, pero que al final acaban siempre, volvemos a lo mismo, ¿no? Que estar cerca del poder como empresario es lo que te permite tener unas buenas cuentas de resultados. Entonces, yo, si queréis, porque a mí también me gusta hacer este papel, ¿no? Vamos a hacer un resumen de verdaderamente cuáles son los casos en los que está relacionado, o hay una cierta relación que se puede ver entre los negocios del señor Forcén y la institución o el PP en Aragón, en Zaragoza. Entonces, por un lado estaría lo del Parque Grande. Podemos resumir esto, ¿no? Bueno, el Parque Grande hay dos temas. Uno es la adjudicación de kioscos. Ajá. Sale el Ayuntamiento de Zaragoza, unas finalizan y otras hacen finalizar a comienzos de legislatura. Se van terminando determinadas concesiones de explotación de kioscos en toda la ciudad. Varias de ellas en el Parque Grande, otras en Plaza de los Sitios, algunas por las riberas. Y entonces esto sale a concurso público. Y creo que son 6 de esas adjudicaciones van a parar a empresas controladas por el señor Forcén, ¿no? Que es un poco la primera sorpresa de la legislatura. Decía, ¿qué está pasando aquí? Que este señor se las lleva, ¿no? En muchas. Es cierto que solamente concurrió él. Nadie más concurrió, no sé, tampoco hay un motivo para esto, ¿no? Pero efectivamente, de todo eso que salió, el grueso de lo que salió a concurso se lo llevaron empresas del señor Forcén, ¿vale? Esta es una parte, y luego, claro, el tema que levanta todas las suspicacias y que provoca las acciones de la oposición, que dan lugar a la comisión de investigación, son el hecho de que en uno de esos kioscos la empresa solicita una licencia de derribo en el mes de julio, a primeros de julio, claro, con la intención de tenerla pronto para, obviamente, poder hacer las obras antes de los pilares. ¿Por qué? Porque los pilares son una de las épocas de buenos ingresos. Te pierdes el verano, que es la época en la que menos funciona la hostelería en esas zonas, y estás preparado ya de cara a pilares, y un poco con el modelo que tiene de establecimiento cerrado y más también de restauración, de tenerlo a punto para después, para el pilar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta licencia se da con tanta velocidad que incluso se da el hecho de que es concedida, es aprobada, esto existe en el expediente, unos días antes de que llegue toda la documentación. Es un caso realmente sorprendente en la administración pública en general en España, y me atrevería a decir que de todo el planeta, ¿no? Es decir, que esté las cosas concedidas. Normalmente el ayuntamiento, pues cualquier ayuntamiento, pues te falta este papel, traiga este papel, tal, ¿vale? Entonces, incluso hay algunas cosas llamativas, que esto lo pusieron de manifiesto en su día varios expertos en derecho administrativo, que hay papeles que se entregan en mano. Entonces, claro, la ley de contratos del Estado prohíbe expresamente a las empresas el entregar papeles en mano. Se tiene que hacer todo por vía telemática. ¿Para qué? Pues para temas de adjudicaciones y de tramitaciones de contratas y de otras cuestiones, para que quede constancia digital de la hora a la que llegan esos papeles, porque eso a veces es necesario, pues bueno, para hacer determinados cortes, ¿no? Entonces se dan esta serie de irregularidades, y esto se conoce pocos días después, solamente unos días después de que el señor Azcón difundiera el vídeo en el que se le ve
bailando las canciones de Taburete con un señor que parece cualquier cosa menos su enemigo, ¿no? Era su amigo, era un compañero de cuadrilla, lo cual, ojo, a mí me parece estupendo que los alcaldes se vayan de bailoteo, que los constructores se vayan de bailoteo, incluso que se vayan juntos, pero claro, si después hay que dar alguna explicación, pues alguien tendría que darla, ¿no? De que curiosamente es el alcalde de la cuarta ciudad de la quinta ciudad del Estado y uno de los constructores a los que mejor le está yendo durante la legislatura con el ayuntamiento de la quinta ciudad del Estado, que coincide que es la misma, obviamente, claro. Entonces, claro, ahí es donde se levantan todas las alarmas y la oposición pone en marcha los resortes que han acabado con la convocatoria de esta comisión de investigación. Vale, si no me equivoco, también hay por ahí, lo tenía apuntado, una operación urbanística en la que se desbloquearon 530 pisos para... Sí, dos operaciones distintas. Concreto son dos en las que se produce una cosa que es muy curiosa, resultó muy llamativa en su día. Dos operaciones en la zona de Miraflores, al final de Tenorfleta, donde eran dos operaciones que llevaban paradas desde finales de la primera década de este siglo, ¿no? Desde entre 2008 y 2010. La crisis, ¿no? Esas operaciones efectivamente se paralizan. En las dos operaciones aparece el señor Forcén entre los promotores. En una de esas promociones, los padres, entonces porque ha habido algún fallecimiento, del señor Azcón aparecían como partícipes, como socios, con expectativa de un negocio, y en otra aparecía uno de los hermanos del alcalde de Zaragoza como arquitecto que trabajaba para esa promoción. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, que desbloquea esas dos operaciones y que las vuelve a poner en marcha su tramitación administrativa, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, vota a favor de ese desbloqueo y de esa reactivación de los dos proyectos urbanísticos, ¿no? Claro, está votando a favor de dos operaciones. Está claro que en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza hay únicamente miembros del Partido Popular y de Ciudadanos. Es decir, estaba claro que iba a votar que iba a salir adelante, ¿no? Pero claro, en lugar de salirse de la reunión y decir, bueno, esto votarlo vosotros, ya sabes lo que va a salir, pero bueno, pues es el tema de las formas, ¿no? En lugar de eso, él se queda dentro y él vota a favor de ese desbloqueo, ¿no? Cosa que en su día pues escandalizó a una parte de la población, a toda la oposición y a buena parte de la prensa. Volvemos a que no es un tema simplemente legal, que es que no es esa la cuestión, que tiene el tema ético de por medio, ¿no? De decir que a lo mejor si es algo que tiene algún tipo de relación con tu familia, lo más lógico sería que tú no tuvieses una implicación tan directa estando en la institución. No, lo lógico y lo normal es salirse de la votación. ¿Por qué? Porque se va a votar algo referente a familiares directos, claro, a tus padres y a un hermano, o sea, unos como partícipes en un proyecto y el otro como prestador de servicios, como arquitecto contratado en la otra promoción. Entonces lo normal es irte, es decir, además, ¿qué necesidad hay de votar a favor de eso cuando en ese órgano la representación ojo, de concejales que, además de ser de tu partido, tú nombras y tú les das esas potestades porque eres el alcalde, ¿no? Entonces, claro, lo que extraño es por qué ese quedarse y por qué ese votar a favor de esas dos operaciones. Bueno, yo creo que aparte también está el tema de la Romareda, si lo quieres comentar por ir cerrándolo, porque estamos haciendo el resumen. Bueno, sí, vamos a ver, esto, la Real Zaragoza SAD opta a una concesión, o no sabemos muy bien de qué fórmula jurídica se está hablando, de lo que es hoy el campo del estadio de fútbol de la Romareda, más 20.000 metros cuadrados de superficie para usos comerciales y terciarios, es decir, para vender tiendas y locales de ocio, de hostelería y restauración. Entonces, en esa operación, uno de los miembros del Consejo de Administración de esa empresa vuelve a aparecer, es Juan Forcén. Entonces, claro, vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Se está mezclando el balón, las amistades, las relaciones y los negocios, ¿no? Entonces, pues bueno, es normal y lógico que desde la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza pues haya reticencias a dar el visto bueno sin más a ese tipo de operaciones y que se quiera saber más y más y más de cómo se están realizando y ver hasta el último papel que se mueve, porque, bueno, hay algo que llama la atención y son esas relaciones entre
quienes gestionan la institución que tiene que forma una de las dos partes del negocio y quienes dirigen la empresa que está interesada en ese negocio. Entonces, eso, pues cuanto más claro esté, pues mejor para todos. También es curioso, si no me equivoco, perdona Laura, y ahora cerramos, que creo, si no me equivoco, que Forcén también era promotor de unas viviendas de lujo en la Avenida Navarra, y justo la Avenida Navarra es la única avenida grande, sí, un proyecto importante que el Ayuntamiento de Azcona ha llevado a cabo de remodelación, ¿no? Que es curioso que donde... Bueno, pero las casualidades están para eso, para ocurrir. Eso es, sí. La casualidad es una casualidad. El problema sería que alguien detectara una causalidad, ¿no? Y que eso ocurriera por algo. Se ha ocurrido, pues porque ha ocurrido, ya ha pasado, y como ha pasado ha sucedido. Y efectivamente, pues la calle donde más empeño está poniendo, la calle principal donde más empeño está poniendo el Ayuntamiento de Zaragoza, coincide con que allí hay una promoción importante de Plaza 14 del grupo empresarial del señor Forcén. Pero que eso ha pasado, esos son hechos que están ahí. Sí, cosas que pasan, está claro. Eso ha ocurrido. O sea, la principal calle reformada este año, hay esa ubicación. Eso es difícilmente cuestionable porque está documentado. Claro, es así. Muy bien, Laura, ¿quieres? No, simplemente decir eso, que nos quedamos con los hechos y que ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Eso es. Sí, bueno, estamos a ver, son usos que yo insisto, ¿no? Cuando decía la palabra agapito antes, es porque evoca un poco eso, ¿no? Los empresarios que al final, insisto, pues esto era como Enrique Sarasola, al que le iba de maravilla, o Jesús de Polanco con Felipe González, a Florentino Pérez le iba de maravilla, o a Villarmir con José María Aznar, y a otros con otros, ¿no? Y en este caso pues se da el hecho de que alguien que le está yendo muy bien las cosas, pues hay una relación personal de amistad, ¿no? Ojo, que viva la amistad y viva el amor. Es decir, esto partamos de esa base de que la amistad es algo magnífico y el amor todavía más, ¿no? Pero, claro, cuando hay dinero de por medio, pues es bueno que las cosas queden claras y efectivamente, pues la coincidencia de esa relación con algunos trámites, con los protagonistas de algunos trámites administrativos, han llevado a la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza a acabar forzando esa comisión de investigación que al Ayuntamiento y al equipo de gobierno del señor Azcón no le iba muy bien poner en marcha, pero que a base de retrasarla al final va a ver cómo se pone en marcha en marzo, o sea, con más proximidad a unas elecciones en las que no compite por el Ayuntamiento, compite por el gobierno de Aragón contra el PSOE de Javier Lambán, pero bueno, que son al final los tiempos, pues veremos también cómo le van, si le ayudan, si no le ayudan, o si no tiene ninguna influencia en el devenir electoral de los 2 meses siguientes. Pues muy bien, yo poco más tengo que añadir. Si queréis concluimos, porque ya llevamos un ratico. Yo simplemente subjetivamente diría que también tienen un pésimo gusto musical, como se pudo demostrar en su baile del Video Tower. Bueno, es broma, pero... Y que creo que también Forcén estaba metido en el tema de la estación de Canfranc, me pareció leer el otro día en el remodelación. O sea, alguno ya ha publicado que sí que hay algunos vínculos entre empresas de Juan Forcén con el grupo Solans y con Hoteles Barceló. Que tampoco es una cuestión solo del PP, vamos a decirlo así, ¿no? Que hay como, o sea, de Azcón, quiero decir, de Azcón con Forcén, que al final los empresarios constructores tienen que ser amigos de todo el mundo. Eso les interesa. Claro, decir, relación copera, relación musical, relación nocturna, se conoce esa. Existe. No se conocen otras. Si se conocieran, pues obviamente las contaríamos porque para eso estamos y a eso nos dedicamos, ¿no? Pero lo que se conoce es lo que se conoce y lo que no se conoce pues está por conocer. Está bien. Caso de que exista, claro. ¿Laura? No, yo nada más que añadir. Muy bien, pues ¿quieres añadir algo más para acabar? Agradeceros y desearos suerte en este proyecto de otra televisión distinta. No es otra, sino que es distinta y particular, que bueno, vais a intentar contar vuestra visión del país y de la ciudad y adelante, porque cuantas más perspectivas y más puntos de vista hay sobre cualquier sociedad, más pluralismo, y eso siempre da lugar a más transparencia y a una sociedad más sana, más informada y con más puntos de vista para elegir. O sea que adelante y leña recia. Pues nada, muchas gracias, te queríamos agradecer que hayas venido. Y nada, pues te volveremos a emitir seguro porque tus piezas son muy interesantes y vamos, seguro que nos sirven para hacer nuestros guiones, ¿a que sí, Laura? Totalmente. Ahí estaremos. Bueno, nosotros seguimos.
Muy buenas, pues estamos aquí con Luis Miguel en la concentración que están llevando a cabo OSTA de la depuradora de Veolia, la depuradora de Zaragoza, de la Cartuja, y vamos a preguntarles cuál es la lucha que están llevando, por qué están aquí, qué están reivindicando. Lo primero, gracias por atendernos, Luis Miguel. Bueno, pues estamos aquí porque llevamos ya varios años en que no llegamos a más que a firmar que el IPC y se nos queda un poco corto. Cuando la empresa como está contratada por el ayuntamiento a día 1 de enero ya cobra los IPCs y nosotros tenemos aún pendiente algo del 2021. Ahora la empresa, como ha adquirido una multinacional mayor que la nuestra, nos dice que no sabe en qué grupo nos va a meter a nosotros y que no puede hablar con nosotros. No sabemos, no nos dice que ni qué mes, no sabe ni qué mes podrá hablar con nosotros. Entonces, como tenemos que hablar de nuestros IPCs, porque estamos perdiendo siempre poder adquisitivo sobre todos estos temas, y entonces tenemos que reivindicarnos para que la empresa quiera seguir negociando con nosotros. Y ya estuvimos el año pasado así, y parece ser que hicimos 3 manifestaciones, 2 en la empresa y otra aquí, y parece ser que resultó bien porque al final tuvimos un acercamiento con ellos y llegamos a pactar parte del IPC del año pasado real. O sea que al final negociaron, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte. Estáis en convenio, ¿verdad? Sí, tenemos un convenio propio y entonces al final se negoció un IPC, pero no llegamos al IPC real final. Después en otras reuniones se nos ha dicho que llegaríamos ahí, pero solo se quiere hablar de IPCs, hay más problemas, que tenemos más dudas. Hay unos dineros que se les están quitando a unas personas, días de acceso que no se ponen dentro de la jornada completa, ni se les dan la parte proporcional a cada uno cuando no entra a primeros de año. Y todos son problemas, siempre vamos arañando, la empresa siempre cobra el IPC a día 1 de enero y siempre luchando con ellos. Nos ha ido cambiando de grupos muchos años y aquí pues tenemos cosas que tenemos derechos adquiridos, creemos que son derechos adquiridos de muchos años atrás y la empresa nos va echando para atrás, siempre. Entonces, sí. Nada, sin más, quería preguntar por qué la empresa nos está sentando a negociar, ¿no? Bueno, porque ahora dice que no saben quién va a ser, quién va a tener que tratar con nosotros, porque al adquirir otro grupo mayor que el nuestro, pues no sabe quién son los que tienen que tratar con nosotros, sería una cosa que no se podría tratar y nos dejan tirados aquí diciéndonos que no saben ni en qué mes podremos negociar. Estamos perdiendo todo este año ya con por lo menos una negociación de parte del IPC para acabar el año, pero como no hemos podido terminar ya el año pasado, pues al final tenemos que venir aquí y reivindicar, pues bueno, con magistratura o con manifestaciones para poder llegar a algún acuerdo o poder ganar algo. Vale, ya me has dicho que la empresa no se está sentando a negociar, que no quiere saber nada, pero aparte del tema salarial, ¿no? Que entiendo que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que estáis perdiendo poder adquisitivo, que es lo que me estás comentando, ¿qué otras reivindicaciones tenéis como plantilla y como sindicato? Bueno, pues nosotros somos una empresa que trabaja los 365 días, 24 horas, y aquí pues hay muchos días festivos que los estamos cobrando como días normales o un poquito de dinero, y hay días como Nochebuena o Nochevieja que hay que trabajar, o el Día del Pilar, que son días especiales, reivindicamos una parte ahí. Reivindicamos que cada vez que se negocia un IPC, la empresa, no sé por qué razón, nos congela las horas extraordinarias, no nos da nada de horas extraordinarias cuando realmente la hora ordinaria tiene que subir, porque si no sube algo de IPC, la hora ordinaria tiene que subir y eso por ley tendría que darnos esas horas. Creo que estamos perdiendo por la hora ordinaria de 4 a 5 euros cada uno. Y aquí, pues bueno, de muchos años llevamos muchas reivindicaciones que se están quedando. Aquí hay un equipo de guardia que tiene que estar con un busca y me parece que son 70 euros por estar el busca toda semana, es poco dinero. La gente que hace las nocturnidades, cada vez tenemos más trabajo, el dinero no va subiendo, cada vez esto se apura más, se nos exigen más. Las categorías, en parte, a mucha parte, haciendo el mismo trabajo que otras personas, no se les suben. Estamos pidiendo que se nos dé lo que dice el convenio de aguas, que son categorías, grupos profesionales en vez de categorías profesionales, y poder leer con lo que nos dice el convenio, poder pedir en magistratura, por lo menos, si no nos lo dan, cuál es nuestra categoría. Y la empresa nos niega hasta nuestro trabajo, las responsabilidades que tenemos cada uno,
Hay personas que estamos haciendo el 70% de nuestra jornada sin ninguna persona por encima ni nadie, que estamos solos en planta, trabajos nocturnos y en festivos, y se nos dice que no tenemos responsabilidad ni autonomía y somos los que estamos manejando la depuradora. Y otras personas que están haciendo el mismo trabajo en mantenimiento, donde hay gente que tiene una categoría y otros no la tienen. Bueno, y así todo, como pasa en todas las empresas normalmente. Vale, entonces, sois una plantilla más o menos de unas 50 personas, ¿no? Sí, 50 más o menos. Estamos 49 más o menos en la empresa que sería UTEZA, que es la que tiene adquirida Veolia, que es el grupo, y otras 3 o 4 en una parte de la empresa, que 3 personas que son de depuradora de aguas. Están igual que nosotros, pero no sé si es para que no haya más gente en el sindicato o qué, pues no. Me estás diciendo que falta personal para realizar las labores del trabajo necesario. Realmente sí, falta personal en muchos momentos, hay gente, estamos haciendo un calendario ahora que es el que se puso con la pandemia, hay unos 2 horarios de mañana, de 6:30 a 7 de la mañana que entra en parte y se guarda un turno que se hace por las tardes, de 2 a 10 en mantenimiento. Esto fue por la pandemia para separar un poco a la gente y ahora pues tampoco se nos dice cuál es nuestra jornada, si es como antes, que era jornada partida, algunas personas, nosotros estamos a turnos que no tenemos otra cosa, o tampoco llegamos a ningún acuerdo y realmente es que no se quiere hablar. Se hablan de muchas cosas, pero creo que nos están dando la vuelta para pasar el tiempo, porque además nuestra empresa como UTEDEZA, que es la que tiene Veolia adquirida, acaba la concesión creo que en el 2024. Entonces, creo que están esperando ahí para hacer lo que sea y siempre amenazándonos con modificaciones sustanciales y por ahí en todos los temas de convenio. Vale, y cuéntanos un poco cuál es vuestro calendario de movilización, porque hemos visto que tenéis varias concentraciones. ¿Qué plan tenéis para sentar a la empresa a negociar? Bueno, pues ahora mismo tenemos hoy la manifestación aquí, el próximo miércoles, que es día 8, tenemos otra manifestación en la Plaza del Ayuntamiento, y el día 15 volvemos aquí. De momento es esto, y si la cosa no nos llega para que la empresa quiera negociar con nosotros, pues seguiremos haciendo asambleas con los trabajadores y veremos entre todos qué es lo que podemos hacer para que la empresa quiera sentarse para cerrar el año pasado por lo menos y empezar a negociar IPCs y alguna cosa más que tenemos de estos próximos años. Vale, yo te quería preguntar precisamente eso, ¿no? Entonces, si la empresa no se sienta a negociar, si veis que hay que hacer más tensión, ¿cómo está la plantilla? ¿Cómo se está tomando esta situación en la que estáis viviendo? Bueno, pues la plantilla, antes estábamos un poco divididos porque en la empresa casi siempre se que intentaba dividir un poco, pero ahora estamos bastante unidos. Ya hubo mucha gente en manifestaciones entonces que tuvimos que hacer y ahora creo que esto está siendo un éxito en lo que es una empresa de 50 trabajadores a estas horas, estar aquí. Creo que es un éxito y bueno, la gente está por la labor, estamos muy unidos y buscamos porque es por el interés de todos. Vale, y finalmente, la depuradora al final es un servicio público, una construcción pública que es propiedad, entiendo que es municipal, ¿no? Y está privatizada a una empresa privada, entonces, a una multinacional. Entonces, ¿qué le dirías a la gente la razón por la cual vuestro trabajo es importante? ¿En qué eso afecta que esté privatizada, ¿no? Si pedís, a lo mejor, la municipalización o que sea pública y por qué os tiene que apoyar al final, ¿no? Es una reflexión más general. A ver, la gente nos tiene que apoyar porque si no estamos contentos con lo que la multinacional o la empresa nos está dando, pues se repercute en nuestro trabajo y al final nuestro trabajo está en el medio ambiente, porque nosotros depuramos el agua, toda el agua residual de Zaragoza prácticamente, y la echamos al río con una limpieza normal. Entonces pedimos que se nos valore por nuestro trabajo y que nosotros podamos trabajar a gusto y no estar siempre con problemas, siempre con amenazas de que se nos van a cambiar las cosas, que en el 24 acaba esto, que vamos a ver. Entonces creo que la gente podemos trabajar contentos, es una multinacional que puede, es una empresa que da sus frutos con el ayuntamiento porque el trabajo sigue funcionando y se depura agua. Entonces esperemos que esto sea para que todos podamos trabajar y hacerlo entre todos, no solo es la empresa la que lo hace bien, somos nosotros también. Vale, y a la hora de los pliegos y las concesiones y todo esto, ¿la empresa cumple todo lo que requiere el ayuntamiento? A ver, esto lo llevan... Exigimos algunas cosas, pero lo llevan muy en secreto. Ellos llevan sus condiciones de trabajo. Sé que el IPC lo cobran a día de 1 de enero y a nosotros no nos llega a lo mejor hasta dentro de 2 años, según las negociaciones, por eso tenemos que estar aquí.
Y bueno, creo que sí, aunque alguna vez pues hayan tenido algún problema y habrán tenido una denuncia del ayuntamiento que habrán tenido que pagar alguna multa, que alguna ha ocurrido. Pero bueno, creo que con el ayuntamiento la empresa se entiende. Hay una empresa que es la que gestiona entre el ayuntamiento y el grupo que es Ecociudad, y bueno, parece que las cosas entre ellos van bien. Entonces, si para la empresa, para el grupo va bien, también tendría que ir para los trabajadores y no ir cada vez para atrás y perdiendo poder adquisitivo. Sí, porque al final es que aquí hay hasta personas que entramos con un convenio, después se nos cambió de convenio, no todos de la plantilla, pero los salarios bases y todos los salarios que teníamos fueron reducidos, entonces se hizo un complemento personal que no entra en tablas y siempre que vamos a IPC eso no entra. O sea, si seguimos perdiendo poder adquisitivo, creo que desde el año 96. Bastante parte de esta empresa. Vale. Perdón. Pues por nuestra parte, simplemente desearos lo mejor, que tengáis mucha suerte, agradecerte que nos hayas atendido, que vamos a intentar apoyaros en la medida de lo posible, en nuestras posibilidades, a cubrir vuestras movilizaciones e intentar enterarnos de cómo lo estáis llevando. ¿Quieres comunicar algo más? No, quiero daros las gracias por poder estar con nosotros aquí, poder informar un poquito más para la gente, para que sepa cuáles son nuestras reivindicaciones y bueno, pues eso, daros muchas gracias y ya está. Vale, pues muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde la Plaza España de Zaragoza, desde la concentración que está llevando a cabo la plantilla de la depuradora de la Cartuja de Zaragoza, y simplemente despedimos el programa de hoy desde aquí, y para la próxima semana tendremos más luchas y más noticias. Adiós.